cotidiana, de la vida política, de la vida internacional. ¿Cuántos conoce usted? Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El filósofo y escritor pesimista Émile Cioran escribió lo siguiente: mi misión es matar el tiempo y la de este, matarme a su vez. Se está bien entre asesinos. Esto lo escribió Cioran. A lo largo de la historia de la humanidad, los gobiernos de un solo individuo han demostrado ser los más poderosos. Una única voluntad liberada de consensos y asambleas es más efectiva para guiar los designios de los pueblos, en la mayoría de los casos, hacia el desastre. La voluntad de una persona atrae la catástrofe política. Habrá pocas estructuras políticas más sólidas que el gobierno de un solo hombre, y sin embargo, un cuerpo es un cuerpo y su poder no lo blinda contra la daga o el veneno. Hoy hablaremos de asesinatos que cambiaron la historia de la humanidad, les decíamos. Haremos un par de paradas obligadas de la literatura nacional cuya historia podría estar contenida en este verso de Emily Dickinson. No soltamos el puñal porque amamos la herida. El puñal conmemora memorias que nos van matando. Quédese aquí, los siguientes episodios marcaron con sello de sangre los legajos de nuestra civilización. Pero es inútil cualquier alarde de violencia, ya lo dijo Oscar Wilde. Matar es una estupidez. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí, en la otra aventura. Aquí traigo dos pequeños relatos de sangre y muerte que se han elevado al rango de mitos fundacionales de nuestro país. Maquiavelo escribió sus discursos en los años de 1515 y 1518. Ahí escribió que los ejemplos, tanto modernos como antiguos, demuestran que los grandes acontecimientos nunca ocurren en una ciudad o en un país sin que hayan sido anunciados por portentos, revelaciones, sucesos prodigiosos u otras señales celestiales. Y justamente por esas fechas, del otro lado del mundo, el emperador mexica Moctezuma II recibía noticias extrañas, fenómenos extraños que parecían presagiar tiempos difíciles. El primero de ellos fue un baúl arrojado por el mar hacia la costa. El objeto fue llevado a la capital del imperio, Tenochtitlan. Dentro encontraron trajes, joyas y una espada. Nadie había visto nada semejante. Durante el año siguiente, se vio una lengua de fuego en el cielo al caer la noche. El techo de paja de un altar a Huitzilopochtli se prendió en fuego y se dijo que aparecieron extraños seres de dos cabezas que, tras ser llevados al zoológico de Moctezuma II, donde se guardaban los seres humanos deformes, desaparecieron. Los mexicas pasaban muchísimo tiempo especulando sobre el significado de cualquier suceso. El ulular de un búho o un conejo que entrara corriendo a una casa, cualquier cosa a la que no estuviesen acostumbrados significaba para ellos la amenaza de una calamidad. Pero sería en la primavera de 1518 cuando Moctezuma II se enteró por un macehual que cerca del mar del este habían aparecido montañas móviles en el mar. Era el anuncio de la llegada de los españoles, el anuncio de su muerte y la caída de su imperio. El rey Tlatoani obtuvo la confirmación de parte de uno de sus sirvientes. No había duda, había montañas encima de las olas. Los forasteros se fueron en sus montañas y regresaron un año después del año 1 Caña, 1519. Este relato está contenido aquí, en este grueso libro que tengo aquí, que es simple y sencillamente una maravilla. La conquista de México, de Hugh Thomas. El encuentro de dos mundos, el choque de dos imperios.
Es un libro realmente fascinante. Movámonos en el tiempo, hagamos las maletas y vamos a trasladarnos a otra época de nuestro país. Francisco I. Madero supuso que le bastaría la democracia a un país de caudillos. Fue derrocado y asesinado en febrero de 1913 durante el golpe de Estado orquestado por Victoriano Huerta. Su muerte fue narrada con un dramatismo implacable en febrero de 1913 por Martín Luis Guzmán, cronista inigualable de la Revolución Mexicana. En su relato sobre Madero, no solo presentó los eventos de la decena trágica, sino que logró atrapar a golpe de máquina el abatimiento de un hombre que vio cómo sus ideales se desmoronaban ante ambiciones ajenas. Madero, usted lo sabe tan bien como yo, fue hijo de una acaudalada familia del norte de México. Rompió con su linaje para convertirse en el líder de una revolución. Creyó que la democracia podía echar raíces en un país moldeado por la dictadura y gobernó confiando en sus intenciones. Pero su ingenuidad lo hacía vulnerable. Mientras confiaba en la lealtad del ejército, Huerta y Félix Díaz negociaban su caída. El golpe se consumó el 18 de febrero de 1913, cuando Madero fue arrestado junto con su vicepresidente José María Pino Suárez. Detenido en Palacio Nacional, el destino de Francisco I. Madero estaba decidido desde tiempo atrás. Guzmán retrata la frialdad de aquellos días, la falsa promesa del exilio y la tensa espera de un hombre que soñaba en la justicia. En la noche del 22 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron sacados de su celda y llevados a la penitenciaría de Lecumberri. La versión oficial decía que intentaron escapar, pero Guzmán reconstruye la escena como lo que realmente fue, una ejecución planeada. En sus últimas palabras, Madero dijo: «Señores, soy inocente de todo lo que se me imputa, estoy listo». Los disparos resonaron en la madrugada y su cuerpo quedó tendido en la parte trasera del automóvil que debía llevarlo al exilio. Martín Luis Guzmán escribe con la intensidad de quien vio de cerca la revolución y sus traiciones. No se limita a relatar la muerte de Madero, la transforma en símbolo de lucha entre el idealismo y la realidad despiadada del poder, por decirlo así. La literatura como manifiesto. El presidente mártir dejó un legado que aún resuena en la historia de México. Su asesinato marcó el inicio de una espiral de violencia que definiría el siglo XX. Yo tengo aquí la edición de Martín Luis Guzmán, publicada por el Fondo de Cultura Económica en el 2010 y por el INERM, el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana. Martín Luis Guzmán es un imprescindible de nuestras letras. Julio César afirmaba ser descendiente de la diosa Venus. Creció en la Roma turbulenta del siglo I a.C., donde la política se manchaba tanto de sangre como de tinta y los ejércitos decidían el destino de la república. La historia de su vida y de su muerte fue relatada en la vida de los 12 Césares de Suetonio. Yo traigo aquí una de las muchas ediciones que circulan y está en los clásicos de Grecia y Roma de Alianza Editorial. Este es sin duda un gran libro. Desde joven, Cayo Julio César demostró ser un estratega nato. Sobrevivió a la dictadura de Sila. Se convirtió en general y con el tiempo conquistó la Galia, dejando su nombre inscrito en la historia con campañas militares legendarias. Veni, vidi, vinci, vine, vi y vencí, se convirtió en su lema marcial. El César atraía la lealtad de sus soldados y con generosidad y arrojo al compartir los peligros de la batalla. En Roma, sin embargo, su poder creciente lo convirtió en enemigo del Senado. Cuando cruzó el Rubicón en el 49 a.C., desató una guerra civil que terminó con una victoria absoluta. Se proclamó dictador vitalicio, pero su ambición desbordada lacró la carta de su destino. El 15 de mayo del 44 a.C., César llegó al Senado ajeno a la conjura que le daría muerte. Un grupo de senadores lo rodeó y con dagas ocultas lo apuñaló decenas de veces.
Suetonio describe así el asesinato. Escúchelo usted. Cuando uno de los conjurados le asestó el primer golpe en el cuello, César lo agarró por el brazo y lo atravesó con su estilete, pero al ver que lo rodeaban con las dagas desenvainadas, cubrió su cabeza con la toga y tiró del pliegue inferior de su manto hasta los pies para caer con mayor decoro. Fue así como lo apuñalaron 23 veces. Y se dice que, al ver entre los asesinos a Marco Bruto, exclamó en griego: «¿Tú también, hijo mío?». Suetonio, tal vez el más famoso biógrafo del poder, nació en el siglo I después de Cristo, casi 200 años después de los hechos que narra. Era un biógrafo con acceso privilegiado a los archivos imperiales y tenía un gusto especial por los detalles personales. Escribía para una Roma que ya no tenía senadores conspirando contra sus líderes, sino emperadores que gobernaban sin oposición. Al contar la historia de César, mostró el punto de quiebre donde la ambición personal se impuso sobre la tradición republicana. Su relato no es solo la historia de un hombre, sino la de una transformación irreversible. El fin de la República. César dejó un legado de conquista, reforma y poder absoluto. Suetonio logra mostrarlo en toda su complejidad. Un líder brillante, pero también un hombre cuya muerte se convirtió en mito. Su historia sigue viva en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Tú también, Bruto? Suetonio. Seguimos aquí en la otra aventura. Un día después de la muerte de José Saramago, el gran escritor portugués, el periódico oficial del Vaticano, el Osservatore Romano, lo atacó de populista extremista y de ideólogo antirreligioso. El periódico describía a Saramago como alguien que con lucidez se ubicó al lado de las malas hierbas en el trigal del Evangelio, así decía. El Osservatore Romano insistía en su artículo que Saramago había sido selectivo en sus ataques a la Iglesia Católica. La tensión entre las autoridades eclesiásticas y Saramago comenzó en 1991, tras la publicación del libro El Evangelio según Jesucristo. La diócesis portuguesa entendió el libro como un ataque al patrimonio religioso portugués. A raíz de ello, el gobierno de Portugal decidió vetar al autor de las listas para representar al país en los premios de literatura. Fue debido a ello que Saramago cambió su residencia a Lanzarote, España, en donde permaneció hasta su muerte. El Evangelio según Jesucristo es, a grandes rasgos, un diálogo entre Jesucristo y su Padre, Dios. Antes de este libro de Saramago, existió otro, donde los deseos del Mesías e Hijo de Dios son un obstáculo para los planes de su Padre. Me refiero al libro La Última Tentación de Cristo, escrito por el griego Nikos Kazantzakis, y que fue adaptado de forma magistral al cine por Martin Scorsese. Le recomendaría no perderse esta película protagonizada por nada más y nada menos que William Dafoe. Pero ese es otro tema y otro asunto para otro taller de la otra aventura. Volvamos a Saramago. El Osservatore Romano, diario papal, consignó que Saramago solía decir que perdía el sueño con solo pensar en las cruzadas o en la Inquisición. En el Evangelio según Jesucristo, el Hijo de Dios le pregunta a su Padre cuál es el sentido de su muerte. Este le responde de forma sencilla: en mi plan, tu papel es el del mártir, hijo mío, el de víctima, que es lo mejor que hay para difundir una creencia y enfervorizar a una gente y a una fe. Al Jesucristo de Saramago, el plan de Dios le incomoda. Al notarlo, Dios le dice: vas a sufrir en tu vida de hoy remordimientos que son del futuro. Preferiría ahorrártelos, aunque eres un ingrato como todos los hijos. La muerte de Jesucristo, ¿quién lo duda?, es uno de los asesinatos que cambiaron el curso de la historia. Realidad o ficción, la religión católica encontró en este mito fundacional motivo para grandes guerras y entramados políticos que definieron la historia de Europa, América y Oriente Medio, hoy en día foco de un gran conflicto
que proviene precisamente de estos enredos religiosos. Hay otro libro de Saramago que usted debería leer, es un libro más sencillo y también hay película. Se llama Ensayo sobre la ceguera. Está publicado en De Bolsillo y la película se deja ver. José Saramago. El 16 de octubre de 1793, en la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia, en París, la cabeza de la reina María Antonieta cayó en una canasta después de ser cortada de tajo. Usted lo sabe. La revelación de 1789 cambió el mundo de la civilización occidental para siempre. Stefan Zweig dedicó una de sus biografías a María Antonieta de Austria. Hemos traído aquí un fragmento de su muerte. Escúchelo usted. El carro se detiene ante el patíbulo, tranquila y sin ayuda, con un rostro aún más pétreo que al salir de la cárcel. La reina sube, rechazando toda ayuda, los peldaños de madera. Asciende esos últimos escalones, con sus negros zapatos de raso tacón alto, con la misma facilidad y ligereza con la que antaño subía las escaleras de mármol de Versalles. Todavía una mirada perdida sobre el tumulto adverso, hacia el cielo delante de ella. Reconocerá allí, entre la niebla otoñal, las tullerías en las que vivió y padeció lo indecible. Recordará aún, en este ultimísimo minuto, que esas mismas masas la saludaron entusiastas en el mismo jardín como heredera del trono. No se sabe. Nadie conoce los últimos pensamientos de un moribundo. Y ya se ha terminado. Traicionar. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance. De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí. Seix Barral publica desde hace ya meses, quizás un año o 2 años, la obra completa de Elena Poniatowska. Ahora circula Tinísima, que se encuentra, creo yo, entre lo mejor que ha escrito Poniatowska. Dentro de su biblioteca circula ya esta novela. Rafael Lemus, un joven crítico mexicano, ha publicado en Debate el Atlas de Otro México. Se trata de ir a lugares míticos que han creado escritores mexicanos. Juan Rulfo, Elena Garro, Roberto Bolaño, Fernanda Melchor. Lugares como Comala, Ixtepec, Santa Teresa o La Matosa son parte central y entrañable de ese México. Atlas de Otro México, publicado por la editorial Debate. Y ahora de la editorial Periférica, un caballero a la deriva, Herbert Clyde Lewis. Escuche usted. Henry Preston Standish es un caballero en toda la regla. Goza de una exquisita educación y de una acomodada posición social. Vive holgadamente en Nueva York, es un esposo fiel y un padre cariñoso. En definitiva, su apacible vida
fluye tranquilamente sin hacer apenas ruido. Aún así, un día Standish siente el súbito impulso de salir en busca de la aventura y se embarca en el Arabella. Periférica, un caballero a la deriva. De la mesa de novedades. ¿Qué tiene que ver la vida cotidiana con estos grandes asesinatos que cambiaron el rumbo del planeta? El pasado 11 de diciembre, el periodista español Guillermo Alonso tituló una nota para el diario El País del siguiente modo: Enamorados del asesino, cómo Internet se obsesionó por Luigi Mangione. Usted debe saberlo. Luigi Mangione es un joven estudiante detenido por asesinar a sangre fría al CEO de la compañía de seguros United Healthcare, Brian Thompson. Mangione ha despertado la curiosidad de miles y miles de usuarios de redes sociales. Tras de sí, como de casi todos nosotros, quedó una huella digital, la de Mangione. Ha sido perseguida con locura. Sus distintas cuentas y perfiles fueron localizados de forma masiva y una importante cantidad de internautas ha husmeado en los gustos de este antihéroe. Dice Guillermo Alonso en su nota, y apunta bien, que la fascinación por los criminales, el halo de prestigio que rodea al mal, está más que documentado. Alonso recuerda, por mencionar un caso, la obsesión de Truman Capote por Dick Hickok y Perry Edward, los protagonistas de su novela A Sangre Fría. La obsesión de Capote provocó que la veracidad de su relato haya sido cuestionado en no pocas ocasiones. Los relatos de True Crime, es decir, los crímenes y criminales, son hoy en día uno de los géneros televisivos con mayores audiencias. El morbo, la enfermedad de la mente y los motivos de un asesino despiertan rápidamente la fascinación de los grandes públicos. En el caso de Mangione, el furor se produjo al ritmo de las redes. Hay información dudosa, falsa y otra casi compuesta al modo de quienes desean sentir empatía por los motivos del asesino y su supuesta cruzada contra la corrupción y el capitalismo. Tras el asesinato de John F. Kennedy, surgieron muchas teorías. Muchas de ellas se produjeron debido a la extraña vida de su asesino material, Lee Harvey Oswald. Asesinado 2 meses después del magnicidio y antes de rendir su declaración. Uno de los datos inquietantes de la biografía de Lee Harvey Oswald fue su estancia de alrededor de 30 meses en la Unión Soviética. En el libro Oswald, un misterio americano, el escritor Norman Mailer se pregunta, ¿era un loco Oswald? Y no un agente de la CIA y más tarde un agente de la KGB. Mailer asegura que las autoridades soviéticas creyeron siempre que la obstinación de Oswald para vivir en Rusia, tras haber llegado como turista en clase de lujo, obedecía a un encargo del espionaje norteamericano. Oswald llegó allá sin saber una palabra de ruso y bajo sospecha. A pesar de sus escasos conocimientos de marxismo y de su vida extravagante, la inteligencia soviética pensaba que Oswald no tenía un pelo de tonto. Inmediatamente después de que se casara con la que fue su guía turística, Rima Shirakova, las autoridades le concedieron un apartamento en la ciudad de Minsk. En una habitación contigua se apostaron un par de empleados de la KGB y desde allí grabaron su vida íntima. Aquellas grabaciones revelan lo mal que se arreglaban con su sueldo en una fábrica de radios y sobre todo lo mal que se llevaba con su esposa. El libro de Mailer sobre Oswald es una notable pieza periodística, así como un análisis de la vida soviética en el periodo de Nikita Khrushchev, el sucesor de Joseph Stalin, como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Mailer se pregunta por la vida de los obreros soviéticos, sus temores, sus relaciones, los roles de género y otros asuntos de la vida cotidiana. En septiembre de 1964,
Casi un año después de la muerte de Kennedy, fue publicado el informe Warren, elaborado por la comisión presidida por Earl Warren, exgobernador de California y presidente del Tribunal Supremo, nombrada para calificar y determinar las responsabilidades que concurrieron en el crimen del presidente de los Estados Unidos. En su primer párrafo decía: el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 fue un cruel y estremecedor acto de violencia directa contra un hombre, una familia, una nación y contra toda la humanidad. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: todo aquel que desprecia su vida es dueño de la tuya. Séneca. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.